Buenas tardes, vamos a continuar ahora con el análisis musical y vamos a ver la parte del análisis armónico. Con esto vamos a ir ampliando cada vez más nuestros análisis y vamos a tratar de que vayan siendo más integrales. Entonces, en el análisis armónico nos vamos a concentrar en el repertorio musical comprendido en el periodo de 1680 y 1860, que es la época que podemos llamar la época de la armonía funcional o la época tonal, por decirlo de una cierta manera. Para el análisis armónico vamos a tomar como referencia a los corales de Bach. Entonces, para el análisis métrico que ya hicimos anteriormente, cuando fuimos detectando también los incisos, tomamos como base para eso la música homofónica, que ya hemos hablado de eso en clases anteriores. En este caso, para el análisis armónico, lo vamos a tratar de moldear a partir de los corales de Bach. Entonces, tienen publicado, aquí mismo en la clase tienen el archivo con los 371 corales de Bach, editados por Hartel, y es una muy buena edición esta. Entonces estamos tomando una edición de referencia que sea confiable, y lo que vamos a observar en el análisis armónico es primero entender la estructura tonal de la pieza. La estructura tonal, pero ya no vista en el enfoque melódico como lo hicimos antes, sino la estructura tonal desde el punto de vista de los acordes y cómo se usan. Entonces, para el análisis armónico vamos a establecer los siguientes parámetros. Vamos a analizar eh, los acordes y vamos a distinguir las notas que son reales, que pertenecen a la armonía, y distinguir las notas que pertenecen a la figuración melódica. Entonces, en la figuración melódica, en estos análisis, tendremos que aprender a distinguir las notas de paso, los bordados, los retardos, es decir, los distintos tipos de figuraciones que son posibles y que no son parte de los acordes. Por otra parte, en el análisis armónico también podremos distinguir el acorde en sí mismo, pero las duplicaciones y las inversiones que se usan. Pero no solo eso, los acordes también veremos qué grado representan dentro de la escala, y tendremos que hablar del sentido tonal de las armonías. Dentro de estos análisis tendremos también que aprender a distinguir entre los procesos modulatorios, y en los procesos modulatorios veremos los cambios de tonalidad y las flexiones. También entrará el tema de la armonía cromática, principalmente las dominantes auxiliares, y temas como acordes de sexta aumentada, acordes napolitanos, etcétera, también se ven dentro de estos temas, aunque los corales de Bach no contienen acordes cromáticos de manera extensa. Y estos serían los puntos más importantes que tendremos que aprender a dilucidar a través del análisis: los acordes, duplicaciones, inversiones de los acordes, sentido tonal de los acordes, el sentido armónico, la figuración melódica y el esquema de modulación en cambios de tonalidad y flexión. Sobre esto estaremos moldeando el análisis. Así que primero vamos a establecer algunos principios que nos permitan guiarnos dentro del análisis. Lo primero que quisiera mencionar es la idea o el principio del sentido tonal de los acordes. Para esto vamos a tener una guía que nos va a servir, porque el sentido tonal estamos hablando de que los acordes, digamos, que cumplen con ciertas condiciones en sus sucesiones. Me refiero a esto: si nosotros vemos un acorde de dominante, un acorde de quinto grado, o que cumple esa función de dominante como un séptimo grado, por ejemplo, nosotros sabemos que esas armonías usualmente van a resolver a un primer grado, y eso se refiere al sentido armónico. Un segundo grado, un acorde de segundo grado, usualmente se moverá hacia un quinto grado. Esto es válido y estas observaciones son comunes dentro de la armonía tonal, es decir, las armonías tienen un orden de sucesión de acuerdo al propósito de la progresión. Entonces hay progresiones que están dedicadas a establecer una tonalidad,
y en esos casos vemos que las sucesiones armónicas son, digámoslo así, como muy concretas y hasta cierto punto predecibles. Así que para ir facilitando o dando una idea de esta parte del análisis en cuanto al sentido armónico y el tema de la modulación, les estoy mostrando en la pantalla un cuadro que tiene una síntesis es una síntesis muy general de cómo funciona la armonía dentro del periodo que estamos estudiando. Cuando hablamos de armonía tonal, estamos hablando de que los acordes están dedicados a establecer un sentido de tonalidad, una sensación de tonalidad. Así que las armonías nos ofrecen, por decirlo así, como una especie de comportamiento o de conducta. Los acordes no se mueven libremente en la armonía que podemos llamar tonal. Las armonías necesitan necesariamente relacionarse de una cierta forma para que puedan generar un sentido de tonalidad. Entonces podemos ver aquí en el cuadro donde dice sentido armónico, estamos simplificando la lógica de la armonía funcional. Obviamente es una simplificación, no piensen que esto contiene todas las posibilidades de la armonía tonal. Estamos hablando del núcleo o del corazón del pensamiento funcional. Ahora, ¿qué nos dice este sentido armónico? Primero, deben tomar en cuenta que en la armonía del periodo entre 1680 y 1860, estamos hablando del barroco tardío, medio tardío, estamos hablando del clasicismo y del romanticismo. Tenemos que ver que todo el proceso gira en torno a una función que va a ser, digamos, como la esencial, y es la dominante. La dominante va a ser el eje, digamos así, de los procesos tonales. Claro, por supuesto, también podemos decir que la tónica es un acorde fundamental porque es el que establece realmente la tonalidad, pero pero algo que tenemos que reconocer en la armonía tonal es que la dominante prácticamente es la que nos ayuda a definir y a distinguir una tonalidad. Es decir, si inclusive quitamos a la tónica, es posible todavía presentir una tonalidad a través del acorde de séptima de dominante. Entonces este es un acorde que va a ser el eje de todo el proceso. Ahora, la dominante puede ser escrita como una triada, pero aquí pueden ver que tiene el 7 entre paréntesis. Estamos diciendo que cuando se agrega la séptima a la dominante se transforma en el acorde de séptima de dominante. Y este es un acorde que adquiere una fuerza particular y adquiere un gran potencial de esta manera para poder establecer una tonalidad. Estamos hablando que la séptima de dominante ya está plenamente establecida en tiempos de Bach, de Händel, de Vivaldi. Ya en esos compositores, la séptima de dominante es, digamos así, un acorde esencial. Ahora, en la mecánica de la armonía funcional, ¿qué sabemos? Que la dominante va a resolver a tónica. Esta va a ser la función primaria de la dominante. Ahora, lo que estamos diciendo con el renglón inferior es que la dominante también puede ser dirigida hacia el sexto grado. Entonces, tenemos dos procedimientos. Uno, el más fundamental, la regla general, que es dirigirse al acorde de primer grado. Y en esta fórmula tan simple de un quinto 7 a un primero, es donde tenemos como el eje de todo el establecimiento de la tonalidad. Pero también está la segunda alternativa de que la dominante se dirija al sexto grado, que en este caso el sexto grado funcionará como sustituto del primer grado, algo que ya conocemos en la armonía tonal como cadencias rotas. Después, en la mecánica de la armonía funcional, las dominantes usualmente van a ser antecedidas por un acorde preparativo, y estos acordes son los acordes de subdominante. Entonces tenemos que el segundo grado va a desempeñar un papel importantísimo en la armonía tonal, y esto lo verificamos tanto en el barroco tardío, el clasicismo, el romanticismo. El segundo grado toma un papel muy importante como un acorde de predominante, es decir, como un acorde preparatorio al quinto grado o a la función dominante. Este principio es el que seguimos viendo en la actualidad en el jazz y mucha música popular influenciada de esta manera, donde la progresión básica de la música comercial y el jazz en especial es segundo, quinto, primero.
Esto es, bueno, un legado de la armonía clásica. Ahora, vemos que el segundo grado recibe también la séptima, y este es también un procedimiento que se consolida en el barroco, sobre todo ya en el barroco tardío lo vemos como algo totalmente regular. Tenemos que decir que el quinto 7 es un acorde relativamente más moderno que el segundo 7. El segundo 7, el segundo grado con séptima, es un acorde que ya se encuentra en la polifonía renacentista, que ya se encuentra en la forma de un segundo 6-5. El quinto 7, digamos que es un acorde que le da a la armonía un aspecto más moderno. Pero bueno, el segundo grado toma este papel importante. Otro acorde que también es importante como predominante es el cuarto grado. Es decir, podemos tener cuarto, quinto, primero, o podemos hacer segundo, quinto, primero, o podemos hacer cuarto, segundo, quinto, primero. Todos esos son movimientos que son regulares dentro de la armonía funcional. Ahora, un cuarto grado puede ser también alternativamente reemplazado por un sexto, y aquí podemos ver que el sexto grado, en lugar de funcionar como cadencia rota, también puede funcionar como acorde de predominante, es decir, puede tomar una cualidad subdominante. En lugar de un cuarto podemos hacer sexto, segundo, quinto, primero, lo cual también nos da una progresión muy fuerte para establecer la tonalidad. Cuando el segundo y el quinto reciben la séptima, estos acordes quedan muy bien caracterizados o muy bien definidos, y la tonalidad se vuelve inconfundible. Así vemos que en el barroco tardío, en el clasicismo, la séptima en estos grados ya es un sonido agregado regular a estas armonías. Ahora, sin embargo, también hay un enriquecimiento de la tonalidad y de las regiones tonales, y una región tonal que se enriqueció en particular fue la subdominante, y lo podemos ver en los sustitutos cromáticos del segundo grado. ¿Cuáles son las sustituciones de un segundo grado que está en la región subdominante? Bueno, un sustituto es el acorde de sexta napolitana. Otro sustituto del segundo grado y del cuarto grado son los acordes de sexta aumentada con función subdominante, que ahí tenemos en esa categoría todos los acordes de sexta aumentada alemana, francesa, italiana. Sí, tenemos todas estas acordes de sexta aumentada que entran en esta categoría y que pueden funcionar en sustitución de un segundo y funcionan como preparativos a un quinto grado. Y otro acorde que también es muy importante dentro de estos enriquecimientos, que es la dominante de la dominante, o sea, el quinto del quinto, que todos estos se refieren a acordes cromáticos. Estos no son acordes que están en la tonalidad, son acordes que implican alguna alteración cromática, pero funcionan como sustituciones de los acordes de subdominante. Entonces, este es un cuadro genérico, no está conteniendo todas las posibilidades, pero nos muestra básicamente cuáles son las vías de la armonía funcional. También tenemos que ver que el quinto grado se sustituye muy frecuentemente por un séptimo grado en primera inversión, y esta sustitución es sobre todo válida y es común, sobre todo en la época de Johann Sebastian Bach. O sea, el séptimo grado en primera inversión ya lo podemos asumir como un reemplazo del quinto 7, de la séptima de dominante. Si nosotros tomamos estas progresiones en sentido inverso, obtenemos un sentido negativo para la armonía. Es decir, si el primero va a quinto y el quinto a segundo y el segundo a cuarto, o simplemente nos vamos en este sentido al revés, obtenemos un sentido armónico negativo. El sentido armónico positivo consiste en que estas armonías tenemos que leerlas y llevarlas de izquierda a derecha. Entonces este es el cuadro general del sentido armónico en la armonía tonal, y lo vamos a usar para el análisis porque va a ser una guía importante. Y tenemos abajo otro cuadro también muy genérico sobre las tonalidades en primer grado. Las tonalidades de primer grado nos van a servir para el análisis de las modulaciones. Los procesos modulatorios, como hemos hablado, los vamos a dividir en dos aspectos: la modulación definitiva y la modulación como flexión. Ahora, las tonalidades de primer grado forman el corazón de la modulación, el corazón de los procesos modulantes, y esto es válido para las tres épocas: barroco, clásico y romántico. Las tonalidades de primer grado es el punto de partida o el núcleo de la modulación. Posteriormente, en el clasicismo, las modulaciones se van extendiendo cada vez más al segundo grado de afinidad, y esto es particularmente notable en la ópera, por ejemplo, y también en las sinfonías.
Ya desde Carlos Felipe Emanuel Bach comenzamos a ver que hay una expansión de la tonalidad y se empiezan a mover a veces los compositores hacia tonos del segundo grado. Y las tonalidades del tercer grado, que son las más lejanas, las vamos viendo como más recurrentes o como con mayor peso durante el romanticismo. Lo primero que tenemos que aprender para el análisis de la modulación son los tonos de primer grado. ¿Y cómo funcionan? Aquí estamos diciendo, con las letras estamos diciendo tónica, dominante y subdominante. Nos estamos refiriendo a las tres funciones básicas, tónica, dominante y subdominante, pero estamos hablando en términos de tonalidades o de regiones tonales. Entonces, la T significa el tono principal, la D el tono de la dominante y la S el tono de la subdominante. Y los números romanos significan los relativos. Entonces, si la T mayúscula fuera Do mayor, entonces esto significa que los tonos de primer grado para Do mayor sería el tono de la dominante de Do mayor, Sol mayor, el tono de la subdominante, Fa mayor, y los relativos, relativo de Fa, Re menor, relativo de Do, La menor, y relativo de Sol, Mi menor. Si estuviéramos hablando del tono de La menor, entonces nos ubicaríamos aquí, en el sexto grado, o sea, el tono de La menor. Perdón, no, disculpen, haríamos lo mismo que estamos haciendo aquí. En el tono de La menor, tomaríamos la T, La menor, el tono de la dominante de La menor es Mi menor, el tono de la subdominante de La menor sería Re menor, y los relativos, que en este caso para Re menor sería Fa mayor, para La menor Do mayor, y para Mi menor sería Do mayor. Para Mi menor sería Sol mayor, perdón. Esos serían siempre los tonos de primer grado. Vamos a tomar como ejemplo el tono de La mayor. Si este fuera La mayor, entonces el primer grado de afinidad para La mayor sería la dominante, Mi mayor, la subdominante, Re mayor, y los relativos. Entonces de Re mayor sería Si menor, de La mayor Fa sostenido menor, y de Mi mayor Do sostenido menor. Todo eso constituiría el primer grado de afinidad para esa tonalidad. Si el tono fuera Re menor, bueno, vamos a tomarlo aquí. Para Re menor, el tono de Re menor, si nos movemos a este lado, hacia este lado del quinto grado, el tono de Re menor nos daría el quinto grado es La menor, el cuarto grado es Sol menor, y los relativos de Re menor, Fa mayor, de Re menor, La menor sería Do mayor, el relativo, de Re menor para aquí sería Sol menor, para arriba Si bemol mayor. Eso, lo único que estamos viendo en pocas palabras es que los tonos del primer grado de afinidad tonal forman un sector del círculo tonal de quintas, o sea, forman un sector, o sea, los tonos vecinos son los que están una quinta arriba y una quinta abajo con los relativos, en pocas palabras. Eso es lo que deben tener en cuenta. Ahora, eso lo vamos a aplicar para el sentido tonal. En cuanto al análisis de la figuración melódica, tendremos que distinguir los distintos tipos de figuración. Esto también lo tenemos que agregar a nuestros análisis, y como estamos viendo la materia de contrapunto, aquí ya tienen una idea de lo que son las notas de paso, los bordados, los retardos, las notas de cambio, y esto es lo que también aprenderemos a analizar dentro de un coral. Entonces vamos a tomar como ejemplo el primer periodo de este coral, del coral número 1 de Bach en Sol mayor, para ejemplificar lo que hemos hablado. Entonces lo primero que tenemos que reconocer es la tonalidad. Y en este caso, lo que nos sugiere la armadura es el tono de Sol mayor, pero la tonalidad, recuerden que no se forma con la armadura, sino se forma por el proceso, cómo se usan los acordes y con qué propósito. Entonces las armonías tienen que estar usadas con ese propósito, el de poder establecer la tonalidad principal. Aquí estoy poniendo la tabla que vimos para que tengamos esta guía. Entonces, si estamos en Sol mayor, naturalmente el primer acorde, lo que vamos a esperar al inicio de una pieza escrita con este sentido tonal, es que el primer acorde corresponde al acorde de tónica. Esto sería lo regular y lo normal. Es decir, aquí asumimos que este Sol mayor, que aquí podemos verificar, corresponde al acorde de primer grado en el tono de Sol. Y las duplicaciones, en este caso está duplicando la fundamental y en este caso también la fundamental. La anacruza la armonizó con primer grado y el primer tiempo está con el primer grado. Ahora vamos a ver el segundo tiempo. Tenemos Mi, Do, Mi, Sol. El acorde es Do mayor, corresponde al cuarto grado. El cuarto grado en primera inversión. Entonces aquí nuestro cifrado tiene que especificar cuarto grado
en primera inversión. La nota si, aquí podemos observar que la nota si no pertenece al acorde, no pertenece al acorde de do, y por la trayectoria melódica que describe, esta la vamos a ubicar como nota de paso. El siguiente acorde que podemos ver es el acorde de re mayor en primera inversión, re fa la. En este caso corresponde al quinto grado en primera inversión, así que la sucesión que tenemos es primero, cuarto, quinto, y naturalmente del quinto sigue el acorde de sol mayor o primer grado. Podemos verificar que tenemos primero, cuarto, quinto, primero, que es el razonamiento básico de la armonía tonal. Cuarto, quinto, primero. Está en el primer piso que estamos viendo en este lugar. Cuarto, quinto, primero, con el cuarto en inversión y el quinto en inversión. De aquí lo que tenemos que señalar es que en el acorde de cuarto grado Bach está duplicando la tercera, y eso lo vamos a indicar en nuestro análisis también, que está duplicando la tercera por movimiento contrario. Tenemos que tener en cuenta en el análisis también los factores que duplica el compositor, porque la duplicación armónica, la duplicación de notas en el acorde, tiene que ver también, o es un tema de la textura armónica. Es decir, hay ciertas duplicaciones que se encuentran en ciertos compositores y hay duplicaciones que no se encuentran. La tercera duplicada que está usando Bach en este caso por movimiento contrario es más probable en Bach y en Händel que tal vez en un compositor del clasicismo más avanzado, donde las duplicaciones de tercera pues no son tan comunes en las primeras inversiones. El siguiente acorde que podemos ver en este lugar es re, fa, re, pero aquí podemos ver que la nota si no pertenece al acorde. La nota del acorde es la nota la. Entonces el acorde es re, fa, la, re, el quinto grado en fundamental. Por lo tanto, la nota si, aquí reconocemos que se trata de un retardo. El si es una nota que está retardando a la nota la, que es la nota real y que forma el quinto grado. Pero ahora vemos que el siguiente movimiento que hace es a un mi menor con la tercera duplicada. Y en este caso el mi menor es un sexto grado en sol mayor. Corresponde a esta posibilidad de nuestro esquema. El quinto grado ahora se está moviendo del quinto al sexto grado. Ahí podemos ver que está esta alternativa. La tercera duplicada en este sexto grado es un caso bastante común cuando se resuelve la dominante al sexto grado, el sexto con la tercera duplicada. El siguiente acorde es do mayor, aquí lo podemos ver claramente, cuarto grado, y podemos ver que la nota si y la nota re no forman parte de la armonía, no forman ninguna triada. El si y el re es una doble bordadura. El si es bordado del do y el re es un bordado del mi. Es decir, aquí tenemos un bordado doble. Ahora, podemos ver aquí que el acorde de do mayor tiene una nota extraña en el bajo, que es la nota si. El acorde sigue siendo do, mi, sol. Ahí reconocemos a la triada. Y la nota si no pertenece a la armonía. En este caso, la nota si es una nota de paso. Entonces, la nota del acorde es el do, el mi, el sol, el si es de paso por la trayectoria melódica, y en el siguiente bajo tenemos otro acorde diferente. Tenemos la, do, fa, la. Tenemos el acorde la, do, fa, la es el séptimo grado en sol mayor, lo cual corresponde a esta sustitución de la dominante que ya hemos hablado. Es decir, viene del cuarto, pasa al séptimo, es este sentido del cuarto al séptimo, y va a resolver al primer grado en este punto, porque es el sentido de las dominantes, al primer grado. Tenemos entonces cuarto, séptimo en esta corchea, primer grado, y caemos al quinto grado a re mayor en el calderón. Y aquí tenemos el resultado de este análisis sencillo que hicimos. Entonces ya identificamos aquí al acorde de primer grado, de cuarto grado. Esta nota es de paso, quinto grado con las inversiones indicadas, primer grado, quinto grado. Aquí estamos indicando, con esta cifra, estamos indicando que esto es un retardo. ¿Qué vamos a hacer en los retardos? Vamos a poner el intervalo del retardo y su resolución. Aquí dice 6 que va a 5, es decir, el si de la melodía está haciendo una sexta con el bajo de re a si, ese es el retardo, y está bajando a la nota la, que es la quinta del acorde, o sea, es el 6 que baja a 5, así vamos a indicar a los retardos. Después vimos que el quinto va a sexto, cuarto, en esta corchea tenemos al séptimo grado y al primer grado que cae en quinto grado, y tenemos aquí un doble bordado y una nota de paso en el bajo que están indicadas ahí. Es decir, esto sería ahorita lo primero que haríamos como la introducción para el análisis armónico. Identificar los grados, las inversiones, reconocer y clasificar correctamente las notas que son del acorde y las que son del acorde. Y todo esto va a estar operando, recordemos,
que vamos a estar observando si la armonía está cumpliendo con estos principios del sentido armónico. Habrá casos donde la armonía se desvíe de este sentido, y en esos casos nuestro análisis tendrá que llegar a la conclusión de que probablemente las progresiones están tratando de evadir la tonalidad, o tal vez están tratando de modular. En este caso podemos ver, para concluir ahorita, podemos ver que en este análisis las progresiones cumplen con el sentido armónico esperado, y por lo tanto el tono de sol mayor quedó establecido. En este caso entonces estamos viendo la tonalidad no desde el punto de vista de la melodía como lo hicimos antes con las reducciones tonales que hicimos con anterioridad, sino estamos viéndolo ya desde el punto de vista de las progresiones armónicas. Entonces ahorita es importante, nada más en esta clase, que tengan claro estos conceptos que hablamos: el sentido armónico, las tonalidades de primer grado, y cómo vamos a empezar a hacer nuestros análisis de esta forma.